La hacienda de don Esteban Ramírez se extendía por kilómetros bajo el sol mexicano. Desde las ventanas de su oficina podía ver los campos de maíz que se perdían en el horizonte y los trabajadores que parecían hormigas moviéndose entre las plantas. Todo eso le pertenecía. Sentado en su sillón de cuero, don Esteban revisaba los números de la cosecha en su computadora. Los millones aparecían en la pantalla como si fueran centavos. A los 60 años, era uno de los hombres más ricos del estado. Tenía propiedades en 3 ciudades, una flota de camiones y más empleados de los que podía contar. Pero esa mañana, algo lo inquietaba. Cerró la laptop y se recargó en el respaldo. Sus ojos se perdieron en el retrato de su padre que colgaba en la pared. Recordó cuando era niño y vivían en una casita de adobe con piso de tierra. Su papá trabajaba de sol a sol en terrenos ajenos, ganando apenas para comer. «Mijo», le decía, «el dinero no lo es todo, pero la pobreza sí lo quita todo». Don Esteban había entendido esa lección muy bien. Estudió, trabajó, se sacrificó. Cada peso que ganaba lo reinvertía. Cada oportunidad la aprovechaba. Poco a poco construyó su imperio. Ahora tenía todo lo que había soñado, pero algo había cambiado en el camino. La gente ya no se acercaba a él por amistad. En las fiestas, todos querían hablar de negocios. Sus propios sobrinos solo lo visitaban cuando necesitaban dinero. Hasta sus empleados lo trataban con una sonrisa falsa, demasiado educada, demasiado perfecta. «¿En quién puedo confiar?», se preguntaba mientras miraba por la ventana. En ese momento vio a Rosa Torres colgando ropa en el tendedero del patio. Llevaba 15 años trabajando en la hacienda como empleada doméstica. Era una mujer callada, trabajadora, que siempre llegaba temprano y se iba tarde. Don Esteban la respetaba porque nunca le había pedido favores ni había tratado de aprovecharse de su posición. Rosa tenía una hija adolescente llamada Camila. La muchacha venía algunas tardes a ayudar a su mamá con la limpieza. Don Esteban la había observado varias veces. Era diferente a los otros jóvenes que conocía. No traía celular caro ni ropa de marca. En cambio, siempre cargaba un libro viejo y gastado bajo el brazo. Un día la había visto leyendo en el jardín durante su descanso. Se acercó con curiosidad y descubrió que era una biografía de Benito Juárez. «Es mi héroe», le había dicho Camila con los ojos brillantes. «También era pobre y logró ser presidente. Si él pudo, yo también puedo estudiar y salir adelante». Esas palabras se habían quedado grabadas en la mente de don Esteban. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había hablado con tanta sinceridad? ¿Cuándo había visto esa hambre de superación que él mismo había tenido en su juventud? La oficina estaba decorada con muebles caros importados de Italia. Las paredes tenían cuadros de artistas famosos. En una esquina había un cofre de metal que parecía sacado de una película de piratas. Ahí guardaba efectivo, joyas y documentos importantes. Era su tesoro personal, el símbolo de todo lo que había logrado. Don Esteban se levantó y caminó hacia el cofre. Lo abrió y contempló su contenido. Fajos de billetes perfectamente ordenados, cadenas de oro, anillos con diamantes, relojes suizos. Todo brillaba bajo la luz que se filtraba por las persianas de madera. Una idea comenzó a formarse en su mente. Quería saber si todavía existían personas honestas en el mundo. Quería comprobar si Camila era realmente diferente o si al final todos eran iguales cuando se enfrentaban a la tentación. Se sentó nuevamente en su sillón y empezó a planear. Sabía que Rosa y Camila vendrían esa tarde a limpiar la oficina. Era el momento perfecto para poner a prueba el carácter de la muchacha. El reloj marcaba las 3 de la tarde. Don Esteban podía escuchar las voces de madre e hija en el pasillo. Se acomodó en su silla, cerró los ojos y fingió estar dormido. El cofre permanecía abierto, como una trampa dorada esperando a su presa. Los pasos se acercaban. Don Esteban controló su respiración para parecer que dormía profundamente. Su corazón latía rápido por la expectativa. Estaba a punto de descubrir la verdad sobre Camila Torres. Los pasos se detuvieron en el marco de la puerta. Don Esteban mantuvo los ojos cerrados, fingiendo estar profundamente dormido. A través de sus párpados entrecerrados, podía distinguir las siluetas de Rosa y Camila paradas en la entrada de la oficina.
Está dormido, susurró Rosa a su hija. Mejor limpiamos más tarde. No, mamá, respondió Camila en voz baja. Dijiste que teníamos que terminar toda la casa hoy. Podemos limpiar sin hacer ruido. Rosa dudó un momento, pero asintió. Conocía a don Esteban desde hacía años y sabía que era un hombre de sueño pesado. Además, tenían mucho trabajo por delante y no podían permitirse retrasos. Entraron silenciosamente a la oficina. Rosa se dirigió hacia el escritorio con su trapo y el spray limpiador. Camila llevaba la aspiradora, pero la dejó en un rincón para no hacer ruido. En su lugar, tomó un plumero y comenzó a quitar el polvo de los muebles. Don Esteban las observaba discretamente. Su plan estaba funcionando. Las dos mujeres trabajaban con cuidado, tratando de no perturbarlo. Rosa limpiaba la superficie del escritorio, evitando los papeles importantes. Camila se movía como una sombra entre los muebles, su libro asomándose del bolsillo de su delantal. Entonces, sucedió. Camila se dirigió hacia la esquina donde estaba el cofre para limpiar una mesa cercana. Sus pasos se detuvieron bruscamente cuando sus ojos se posaron en el tesoro expuesto. El corazón de don Esteban se aceleró. Ahí estaba el momento de la verdad. Camila se quedó inmóvil, mirando fijamente el contenido del cofre. Los billetes estaban perfectamente apilados, algunos de 500 pesos que brillaban con sus colores verde y azul. Las cadenas de oro colgaban como serpientes doradas, y los anillos con diamantes atrapaban la luz de la tarde creando pequeños arcoíris en las paredes. La muchacha miró hacia su madre, que seguía concentrada limpiando el otro extremo de la oficina. Rosa no se había dado cuenta de la situación. Camila volvió su atención al cofre, y don Esteban pudo ver cómo su expresión cambiaba. Por primera vez desde que la conocía, vio dudas en el rostro de Camila. Sus ojos se llenaron de un brillo extraño, como si estuviera calculando mentalmente el valor de lo que tenía frente a ella. Sus manos temblaron ligeramente mientras sostenía el plumero. Don Esteban sintió una mezcla de decepción y tristeza. ¿Acaso se había equivocado sobre ella? ¿Era Camila como todos los demás, solo esperando la oportunidad perfecta para tomar lo que no le pertenecía? La adolescente dio un paso hacia el cofre, luego otro. Don Esteban apretó los puños bajo el escritorio, preparándose para el momento en que tendría que despertar y atrapar a la ladrona. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Camila se detuvo y cerró los ojos. Sus labios se movieron silenciosamente, como si estuviera orando o recordando algo importante. Cuando los abrió nuevamente, su expresión había cambiado por completo. La codicia había desaparecido, reemplazada por una determinación tranquila. En lugar de tomar algo del cofre, Camila hizo exactamente lo contrario. Con mucho cuidado, cerró la pesada puerta metálica. El sonido fue apenas audible, como el suspiro de alguien que acaba de tomar una decisión difícil. Rosa levantó la cabeza al escuchar el ruido suave. «¿Qué pasó, hija?» «Nada, mamá», respondió Camila con voz serena. «Solo estaba limpiando y vi que el cofre de don Esteban estaba abierto. Pensé que era mejor cerrarlo para que esté seguro». Rosa sonrió con orgullo. «Así se hace, Camila. Siempre hay que cuidar las cosas de los patrones como si fueran nuestras». Don Esteban sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho. No era solo que Camila no había robado nada, era que había protegido activamente su propiedad, sin saber que él estaba despierto, sin esperar reconocimiento o recompensa. Las dos mujeres continuaron su trabajo en silencio. Camila siguió limpiando los muebles con la misma dedicación de siempre, como si nada hubiera pasado. No había drama, no había lucha interna visible. Simplemente había hecho lo correcto porque era lo correcto. 20 minutos después, terminaron de limpiar la oficina. Salieron tan silenciosamente como habían entrado, llevándose solo el polvo y dejando atrás un aroma fresco a lavanda. Don Esteban esperó hasta escuchar sus pasos alejarse por el pasillo. Entonces abrió los ojos completamente y se incorporó en su silla. Se quedó inmóvil durante varios minutos, procesando lo que acababa de presenciar. Lentamente se acercó al cofre y lo abrió. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Ni un peso faltaba, ni una joya había sido movida. Pero algo había cambiado irreversiblemente en su interior.
Esa noche, don Esteban no pudo conciliar el sueño. Don Esteban se quedó en su oficina hasta muy tarde esa noche. Había intentado continuar con su trabajo, revisar contratos y planear las próximas siembras, pero su mente no lograba concentrarse. Una y otra vez regresaba a la imagen de Camila cerrando el cofre con tanto cuidado. Cuando finalmente subió a su habitación, eran pasadas las 11. Su esposa había muerto 5 años atrás, y desde entonces la casa se sentía demasiado grande y silenciosa. Se acostó en la cama matrimonial que ahora ocupaba solo, pero el sueño no llegaba. Las horas pasaron lentamente. El reloj de la mesita marcaba las 12, luego la 1, las 2 de la mañana. Don Esteban se levantó varias veces, caminó hasta la ventana y miró el patio donde Rosa había colgado la ropa esa mañana. Todo estaba oscuro y tranquilo, pero su mente era un torbellino de pensamientos. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien lo había sorprendido de esa manera? No podía recordarlo. En los últimos años, las personas eran predecibles. Los empleados querían aumentos de sueldo. Los socios querían mejores tratos. Los familiares querían préstamos que nunca devolvían. Todos querían algo de él. Pero Camila había hecho algo diferente. No había tomado nada, aunque podría haberlo hecho fácilmente. Incluso había protegido su propiedad sin saber que él estaba observando. No buscaba impresionarlo ni ganar su favor. Simplemente había actuado según sus principios. Don Esteban se levantó nuevamente y fue hasta su estudio personal, una pequeña habitación contigua al dormitorio donde guardaba sus libros y recuerdos. Encendió la lámpara del escritorio y buscó entre sus fotografías viejas. Encontró lo que buscaba. Una foto amarillenta de cuando tenía 15 años. Estaba parado junto a su padre frente a su primera tienda, un pequeño local donde vendían verduras y abarrotes. Ambos sonreían, pero sus ropas estaban remendadas y sus zapatos gastados. Era todo lo que tenían en el mundo, pero se veían felices. Recordó ese día perfectamente. Un hombre había olvidado su cartera en la tienda, con más dinero del que la familia de Esteban veía en un mes. Su padre había corrido 3 cuadras bajo el sol para regresársela. «Mijo», le había dicho después, «la riqueza que se construye sobre la deshonestidad nunca dura, pero la que se construye con trabajo y honor, esa es para siempre». ¿Cuándo había olvidado esa lección? Don Esteban trató de recordar el momento exacto en que había comenzado a desconfiar de todos, a ver intenciones ocultas en cada sonrisa, a pensar que el dinero era lo único que importaba a las personas. Tal vez había sido cuando su primer socio lo traicionó, vendiéndole mercancía de mala calidad para quedarse con las ganancias. O cuando descubrió que su contador le había estado robando durante años. O cuando su propio hermano le pidió un préstamo temporal que se convirtió en permanente. Cada decepción había endurecido un poco más su corazón. Cada traición había agregado otra capa de desconfianza. Al final, había llegado a creer que todas las personas eran iguales, codiciosas, calculadoras, dispuestas a hacer cualquier cosa por dinero. Pero Camila había demostrado lo contrario. Una muchacha de 17 años, que vivía en una casa humilde con su madre soltera, había tenido la oportunidad perfecta de tomar una pequeña fortuna. Nadie se habría enterado. Don Esteban mismo había fingido estar dormido. Era el crimen perfecto. Y sin embargo, ella había elegido la honestidad. Don Esteban regresó a la cama, pero siguió despierto hasta el amanecer. Pensó en su propia juventud, en los sacrificios que había hecho para salir de la pobreza. Recordó las noches estudiando bajo la luz de una vela, porque no tenían electricidad. Las madrugadas ayudando a su padre en la tienda antes de ir a la escuela. Los zapatos con agujeros que usó durante 2 años, porque no había dinero para unos nuevos. En aquel entonces, él también había tenido principios sólidos como los de Camila. También había creído que la honestidad valía más que el oro, pero en algún momento del camino, entre el éxito y las decepciones, había perdido esa pureza. Cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana, don Esteban había tomado una decisión. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que no podía dejar pasar lo que había presenciado. Camila le había devuelto algo que creía perdido para siempre, la fe en la bondad humana.
Se levantó, se duchó y se vistió con más cuidado que de costumbre. Desayunó tranquilo por primera vez en meses, saboreando cada bocado. Había encontrado algo valioso en su propia casa, algo que todo su dinero no había podido comprarle. Era hora de hacer algo al respecto. A las 8 de la mañana, don Esteban ya estaba en su oficina revisando papeles, pero en realidad esperaba. Sabía que Rosa llegaba puntualmente a las 9 para comenzar sus labores, y ese día necesitaba hablar con ella y con Camila. Cuando escuchó los pasos familiares en el pasillo, se incorporó en su silla. Rosa apareció en la puerta con su uniforme impecable y su sonrisa educada de siempre. «Buenos días, don Esteban», dijo haciendo una pequeña reverencia. «¿Cómo amaneció usted?» «Muy bien, Rosa. Dime, ¿tu hija viene hoy contigo?» Rosa pareció sorprendida por la pregunta. «Sí, señor. Está ayudándome con la cocina. ¿Necesita algo de ella?» «Me gustaría hablar con las dos, si no te molesta. ¿Podrían venir a mi oficina en unos minutos?» El rostro de Rosa se llenó de preocupación. En 15 años de trabajo, don Esteban nunca había pedido hablar con ella de manera tan formal. Su mente comenzó a repasar todo lo que podría haber hecho mal. «¿Hay algún problema, patrón?», preguntó con voz temblorosa. «No te preocupes, Rosa. Solo quiero platicar con ustedes. Ve por Camila y regresen en 5 minutos». Rosa salió rápidamente, su corazón latiendo acelerado. Encontró a su hija limpiando la cocina, cantando en voz baja mientras trabajaba. «Camila, el patrón quiere hablar con nosotras», le dijo tratando de mantener la calma. «¿Qué pasó, mamá? ¿Te ves preocupada?» «No sé, hija. Nunca me había llamado así. Espero que no hayamos hecho algo malo». Las dos mujeres caminaron hacia la oficina con pasos nerviosos. Rosa se alisó el delantal y Camila se acomodó el cabello detrás de las orejas. Cuando llegaron a la puerta, don Esteban las estaba esperando de pie. «Pasen, pasen. Tomen asiento», les dijo señalando 2 sillas frente a su escritorio. Rosa y Camila se sentaron en el borde de las sillas, con la espalda recta y las manos sobre las rodillas. Don Esteban notó su tensión y decidió ir directo al punto. «Rosa, quiero que sepas que estoy muy contento con tu trabajo. 15 años a mi servicio, siempre puntual, siempre responsable. Eres una empleada ejemplar». Rosa suspiró aliviada, pero siguió nerviosa. Los elogios de don Esteban generalmente venían antes de malas noticias. «Gracias, patrón. Yo trato de hacer mi mejor esfuerzo». Don Esteban se dirigió entonces a Camila. «Y tú, jovencita, siempre que vienes a ayudar a tu mamá trabajas muy bien. Pero hay algo que me llamó mucho la atención ayer». Camila sintió que el corazón se le salía del pecho. Habría visto que había tocado el cofre. Pensaría que había intentado robar algo. Ayer por la tarde, cuando vinieron a limpiar mi oficina, yo estaba descansando en mi silla, continuó don Esteban. Pensé que estaba dormido, pero en realidad estaba despierto. Vi todo lo que pasó. Rosa tomó la mano de su hija instintivamente. Ambas esperaban lo peor. Vi cómo trabajaron con cuidado para no despertarme. Vi cómo limpiaron cada rincón con dedicación. Y vi algo más. Don Esteban hizo una pausa y miró directamente a Camila. Vi cómo cerraste mi cofre cuando te diste cuenta de que estaba abierto. Camila bajó la mirada, avergonzada. «Perdón, señor. No quería tocar sus cosas, pero pensé que era mejor cerrarlo para que estuviera seguro». «¿Y no se te ocurrió tomar nada de ahí?» La pregunta cayó como una bomba en el silencio de la oficina. Rosa apretó la mano de su hija, temiendo la respuesta. Camila levantó la mirada con dignidad. «No, señor. Esas cosas no son mías. Mi mamá me enseñó que solo se puede tomar lo que uno se ha ganado con trabajo honesto». Don Esteban sonrió por primera vez en la conversación. «¿Sabes cuánto dinero había en ese cofre?» «No, señor. Y no me importa. No es mío». «Había suficiente dinero para que tú y tu mamá vivieran cómodamente durante varios años. Había joyas que valen más que esta casa donde vives». Camila no cambió su expresión. «Sigue sin ser mío, don Esteban». El hombre se levantó de su silla y caminó hacia la ventana. «Camila, en mis 60 años de vida he conocido a muchas personas. He hecho negocios con gente de todo tipo, y puedo decirte que muy pocas habrían actuado como tú lo hiciste». Se volvió hacia ellas nuevamente. «Por eso he tomado una decisión que va a cambiar sus vidas.
Rosa y Camila se miraron sin entender qué estaba pasando. La conversación había tomado un rumbo inesperado y ya no sabían si alegrarse o preocuparse más. Don Esteban regresó a su escritorio y abrió un cajón. Sacó una carpeta gruesa llena de documentos. «Camila, ¿sigues queriendo estudiar?» Camila parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido la pregunta. «¿Estudiar, señor?» «Sí. Recuerdo que una vez me dijiste que querías seguir estudiando, ir a la universidad. ¿Sigues pensando igual?» La muchacha asintió lentamente. «Sí, don Esteban, es mi sueño más grande. Quiero estudiar para ser maestra, como la señorita Carmen de mi escuela. Pero...» Su voz se apagó. «¿Pero qué?» Rosa intervino con tristeza. «Patrón, usted sabe que nosotras no tenemos dinero para pagar una universidad. Apenas alcanza para la comida y la renta. Camila terminará la preparatoria este año, pero después tendrá que ponerse a trabajar». Don Esteban abrió la carpeta que había sacado del cajón. «¿Y si yo les dijera que hay otra opción?» Las dos mujeres se miraron confundidas. Don Esteban sacó varios folletos coloridos de diferentes universidades. «Ayer por la noche no pude dormir. Me quedé pensando en lo que vi, en el carácter que mostró tu hija. Y llegué a una conclusión. El mundo necesita más personas como Camila». Puso los folletos sobre el escritorio donde ambas pudieran verlos. «Estas son las mejores universidades del estado. Todas tienen carreras de educación excelentes». Camila se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando al ver las fotografías de estudiantes y aulas modernas. «Son hermosas, pero señor, nosotras no podemos...» «Déjame terminar», la interrumpió don Esteban con gentileza. «Lo que vi ayer me demostró algo que había olvidado, que todavía existen personas íntegras en este mundo. Tu honestidad no tiene precio, Camila, y yo quiero invertir en esa honestidad». Se levantó nuevamente y caminó alrededor del escritorio. «Estoy dispuesto a pagar todos tus estudios universitarios, matrícula, libros, transporte, todo lo que necesites». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Rosa se llevó una mano al pecho, como si le faltara el aire. Camila se quedó inmóvil, mirando fijamente a don Esteban. «¿Es una broma?», susurró finalmente Rosa. «No es una broma, Rosa, hablo completamente en serio». Camila se puso de pie bruscamente, las lágrimas comenzando a brotar de sus ojos. «Pero señor, eso sería mucho dinero. ¿Por qué haría algo así por nosotras?» Don Esteban regresó a su silla y la miró con cariño paternal. «Porque me recordaste algo que había perdido. Cuando tenía tu edad, yo también era pobre. También tenía sueños que parecían imposibles. Pero tuve suerte. Trabajé duro y logré salir adelante». Tomó uno de los folletos y se lo extendió a Camila. «El problema es que en el camino me volví desconfiado. Empecé a creer que todas las personas solo querían aprovecharse de mí. Pero tú me demostraste que estaba equivocado». Rosa se secó las lágrimas que habían comenzado a rodar por sus mejillas. «Don Esteban, no sabemos cómo agradecerle, pero esto es demasiado. No podemos aceptar tanta generosidad». «¿Por qué no pueden aceptarla?» «Porque no hemos hecho nada para merecerla», respondió Camila con la voz quebrada. Don Esteban sonrió ampliamente. «Ahí es donde te equivocas. Ayer hiciste algo extraordinario. Cuando nadie te veía, cuando nadie te juzgaba, elegiste hacer lo correcto. Eso vale más que todo el oro de mi cofre». Se acercó a Camila y puso una mano paternal en su hombro. «Además, esto no es caridad, es una inversión. Estoy invirtiendo en una futura maestra que va a educar a cientos de niños con los valores que tú ya tienes». Camila se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar abiertamente. Eran lágrimas de alegría, de incredulidad, de esperanza. Rosa se levantó para abrazar a su hija. «Pero hay una condición», agregó don Esteban. Las dos mujeres lo miraron expectantes. «Quiero que prometas que nunca vas a cambiar, que siempre vas a mantener esa honestidad que te caracteriza, y que cuando seas maestra vas a enseñar a tus alumnos los valores que tu madre te enseñó a ti». Camila se separó del abrazo de su madre y miró directamente a don Esteban. «Se lo prometo, señor. Le juro que nunca lo voy a defraudar». «No me lo prometas a mí», dijo él. «Promételo a tu madre, que fue quien te educó tan bien. Y promételo a ti misma».
Rosa tomó las manos de su hija. ¿Me prometes que siempre vas a ser la misma Camila honesta y trabajadora que eres ahora? Te lo prometo, mamá. Don Esteban aplaudió suavemente. Entonces está decidido. Mañana mismo vamos a visitar las universidades para que elijas dónde quieres estudiar. La oficina se llenó de una alegría que hacía años no se sentía en esa casa. 3 meses después, la vida había cambiado completamente para la familia Torres. Camila había elegido la Universidad Autónoma del Estado para estudiar Ciencias de la Educación y ya había comenzado sus clases. Cada mañana se levantaba a las 5 para tomar el autobús que don Esteban había contratado especialmente para trasladar a los estudiantes de la región. Rosa seguía trabajando en la hacienda, pero ahora con una sonrisa diferente. Ya no era la sonrisa educada de una empleada preocupada por conservar su trabajo, sino la sonrisa genuina de una madre que había visto cumplirse el sueño más grande de su vida. Don Esteban también había cambiado. Los empleados de la hacienda notaron que estaba más relajado, más dispuesto a escuchar sus problemas y sugerencias. Había establecido un fondo de becas para los hijos de sus trabajadores y varios jóvenes ya habían comenzado a beneficiarse del programa. Esa mañana de sábado, Camila había regresado de la universidad con noticias emocionantes. Encontró a don Esteban en el jardín podando sus rosales favoritos. ¡Don Esteban!, gritó desde lejos, corriendo hacia él con una carpeta en las manos. «¿Qué pasó, muchacha? Te veo muy emocionada». Camila llegó hasta él sin aliento, con las mejillas rojas por la carrera. «Mire, mire lo que me dieron», dijo abriendo la carpeta. Don Esteban se limpió las manos en un trapo y tomó el papel que le extendía. Era una boleta de calificaciones. Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver una fila de 10 perfectos. «Camila, estas son calificaciones excelentes. ¿Cómo lo lograste?» «Estudiando mucho, señor. Todas las noches hasta muy tarde. Mi mamá me regaña porque dice que me voy a enfermar, pero es que todo me parece tan interesante». Don Esteban sintió una calidez especial en el pecho. «¿Y qué dicen tus profesores?» «La maestra Hernández dice que tengo vocación natural para la enseñanza. Me pidió que fuera su asistente en las clases de los niños más pequeños». «Eso es maravilloso, Camila. Pero dime, ¿no te ha sido muy difícil adaptarte? Es un mundo muy diferente al que conocías». Camila se sentó en una banca del jardín e invitó a don Esteban a acompañarla. «Al principio sí fue difícil. Mis compañeros llegan en carros nuevos y tienen ropa cara. Algunos me veían raro por mi forma de vestir». Don Esteban frunció el ceño. «¿Te han tratado mal?» «Al principio algunos fueron despectivos, pero cuando vieron mis calificaciones y mi dedicación, todo cambió. Ahora varios me piden ayuda con las materias difíciles. Me alegra saber eso. ¿Y qué planes tienes para el futuro?» Los ojos de Camila se iluminaron. «Quiero especializarme en educación para niños de comunidades rurales. Creo que puedo ayudar a muchos niños como yo, que tienen sueños grandes pero pocas oportunidades». Don Esteban asintió con aprobación. «Es una meta noble, ¿sabes? Tengo algunas propiedades en zonas rurales donde podrías hacer prácticas profesionales cuando estés lista». «¿En serio? Eso sería increíble». En ese momento, Rosa apareció en el jardín cargando una bandeja con limonada fresca. «¿Qué tanto platican ustedes dos?» «Mamá, ven a ver mis calificaciones», dijo Camila emocionada. Rosa dejó la bandeja y tomó la boleta. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver todos los 10. «Hija mía, estoy tan orgullosa de ti». Don Esteban sirvió 3 vasos de limonada y levantó el suyo. «Propongo un brindis. Por Camila, que nos ha demostrado que los sueños sí se pueden cumplir con trabajo honesto y dedicación». Los 3 brindaron bajo la sombra del gran árbol de mango que dominaba el jardín. Era un momento perfecto, lleno de satisfacción y esperanza. «Don Esteban», dijo Camila después de un momento, «hay algo que he querido preguntarle desde hace tiempo. Dime, muchacha, ¿por qué realmente decidió ayudarme? Sé que dice que fue por lo del cofre, pero siento que hay algo más». Don Esteban sonrió y miró hacia el horizonte. «Tienes razón, hay algo más. Verás, cuando era joven como tú, un hombre mayor me ayudó cuando más lo necesitaba. Me dio mi primera oportunidad de trabajo,
Me enseñó sobre los negocios, me prestó dinero para comenzar mi primera empresa. ¿Y qué pasó con él? Murió antes de que pudiera pagarle todo lo que me había dado. Me quedé con una deuda que no podía saldar con dinero. Camila entendió inmediatamente y decidió pagarla ayudándome a mí. Exactamente. Él me dijo una vez: Esteban, el favor que yo te hago hoy, tú se lo harás a alguien más mañana. Así es como se construye un mundo mejor. Rosa se secó una lágrima. Qué hermosa historia, don Esteban. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de colores naranjas y rosados. Los tres permanecieron en silencio, disfrutando de la paz del momento y de la certeza de que habían encontrado algo muy valioso. Una familia unida por la gratitud, el respeto y el cariño sincero. 2 años habían pasado desde aquel día que cambió todo. Camila ya estaba en su tercer año de universidad y se había convertido en una de las estudiantes más destacadas de su generación. Don Esteban se sentía orgulloso de su decisión, pero ese martes por la mañana recibiría una lección que no esperaba. Estaba revisando algunos documentos en su oficina cuando escuchó voces alteradas en el patio. Se asomó por la ventana y vio a Camila discutiendo acaloradamente con su madre. Era extraño verlas pelear, pues siempre habían tenido una relación muy cercana. «No entiendes, mamá», decía Camila con frustración. «Las cosas han cambiado. Yo ya no soy la misma muchacha que limpiaba casas». Rosa tenía los ojos llenos de lágrimas. «Precisamente por eso me preocupo, hija. No me gusta cómo te escucho hablar». Don Esteban decidió acercarse para entender qué estaba pasando. Cuando llegó al patio, las dos mujeres se quedaron calladas, obviamente incómodas por la situación. «¿Está todo bien?», preguntó con genuina preocupación. Rosa lo miró con tristeza. «Don Esteban, discúlpenos. No queríamos molestarlo con nuestros problemas». «No es molestia, Rosa. Si hay algo en lo que pueda ayudar». Camila suspiró con impaciencia. «Es que mi mamá no entiende que ya no puedo seguir viviendo como antes. En la universidad, mis compañeros me invitan a lugares bonitos, a restaurantes elegantes. No puedo siempre decir que no tengo dinero». Don Esteban sintió una punzada de preocupación. «¿Y qué le has dicho a tu mamá?» «Le dije que usted podría darme un poco más de dinero para gastos personales, solo para no quedar mal con mis amigos». Rosa negó con la cabeza. «Le expliqué que no puede pedirle más de lo que ya nos da. Usted ya paga sus estudios, sus libros, su transporte. ¿Cómo puede pedir más?». Camila se cruzó de brazos con actitud desafiante. «Pero don Esteban tiene mucho dinero. Un poquito más no le haría diferencia». Las palabras cayeron como piedras en el silencio del patio. Don Esteban se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. Era como si la Camila humilde y agradecida que conocía hubiera desaparecido, reemplazada por alguien que él no reconocía. «Camila», dijo finalmente con voz calmada pero seria, «¿podrías explicarme exactamente qué necesitas?». La muchacha pareció animarse, pensando que había ganado la discusión. «Bueno, mis compañeras van a cafés bonitos después de clases y a veces salen a cenar los fines de semana. También necesito ropa más moderna para no verme diferente». «¿Y cuánto dinero calculas que necesitarías para todo eso?». «No mucho. Tal vez unos 5,000 pesos al mes extra». Rosa se llevó las manos a la cabeza. 5,000 pesos. Hija, eso es más de lo que yo gano trabajando aquí». Don Esteban miró fijamente a Camila. «¿Y qué piensas hacer para ganarte ese dinero?». La pregunta tomó a Camila por sorpresa. «¿Ganármelo? Bueno, yo estoy estudiando. Eso es mi trabajo ahora». «Ya veo. Dime una cosa, Camila. ¿Recuerdas por qué decidí ayudarte?». «Porque cerré su cofre cuando estaba abierto», respondió con cierta impaciencia, como si fuera una pregunta tonta. «¿Y recuerdas lo que prometiste ese día?». Camila guardó silencio, empezando a darse cuenta de que la conversación no iba en la dirección que esperaba. Don Esteban se acercó más a ella. «Prometiste que nunca cambiarías, que siempre mantendrías tu honestidad y humildad». «Y las mantengo», protestó Camila, aunque su voz sonaba menos segura. «¿En serio?». La Camila que yo conocí entendía que las cosas se ganan con esfuerzo. Sabía valorar lo que tenía. No pedía más de lo necesario. Rosa asintió con tristeza.
Es lo que trato de explicarle, don Esteban. Siento que mi hija se está perdiendo. Don Esteban caminó hacia una silla del patio y se sentó. Camila, ven acá. Quiero contarte algo. La muchacha se acercó reticente, empezando a entender que había cometido un error. Cuando yo era joven y empecé a ganar dinero, también cambié. Empecé a creer que merecía más, que podía exigir más. Me volví arrogante y codicioso. Hizo una pausa y miró hacia el horizonte. Perdí amigos, decepcioné a mi familia y casi pierdo todo lo que había construido. ¿Sabes qué me salvó? Camila negó con la cabeza, ahora visiblemente nerviosa. Recordar de dónde venía, recordar los valores que mis padres me enseñaron y entender que el dinero no cambia quién eres por dentro, solo revela quién realmente eres. El silencio que siguió fue tenso. Camila comenzaba a comprender la gravedad de lo que había pedido. Camila sintió como las palabras de don Esteban la atravesaban como flechas. Por primera vez en meses, se vio a sí misma desde afuera y no le gustó lo que encontró. Sus mejillas se sonrojaron de vergüenza. Don Esteban, yo no quise decir... Comenzó a tartamudear. ¿Qué no quisiste decir, Camila? La interrumpió él con gentileza, pero firmeza. Que tengo mucho dinero y por eso debería darte más. Que tus nuevos amigos son más importantes que los valores que te enseñó tu madre. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Camila. No, señor. No era mi intención sonar así. Rosa se acercó a su hija, pero don Esteban levantó la mano para detenerla. Déjala que responda, Rosa. Camila ya es una mujer adulta y debe hacerse responsable de sus palabras. Camila se limpió las lágrimas y trató de recomponerse. Tiene razón, don Esteban. He estado actuando mal. La universidad me cambió, pero no de la manera correcta. ¿Cómo te cambió? Al principio me sentía inferior a mis compañeros. Ellos hablaban de lugares a los que habían viajado, de cosas que sus papás les compraban. Yo solo podía escuchar y sentirme menos. Don Esteban asintió, entendiendo perfectamente esa sensación. Continúa. Entonces empecé a sacar las mejores calificaciones. Mis profesores me felicitaban, mis compañeros me respetaban. Me sentí importante por primera vez en mi vida. ¿Y qué tiene eso de malo? Que empecé a creer que me merecía todo lo que ellos tenían, que ya no era la muchacha pobre de antes, sino alguien especial que debería vivir diferente. Rosa negó con tristeza. Hija, siempre fuiste especial, no por las calificaciones ni por el dinero, sino por tu corazón. Camila se volvió hacia su madre con los ojos llenos de dolor. Mamá, perdóname. Te he estado tratando como si fueras menos importante que mis nuevos amigos. Te he hablado con desprecio cuando tú sacrificaste todo por mí. Don Esteban se levantó de su silla y caminó hacia el cofre que tenía en una esquina del patio, donde guardaba algunas herramientas de jardín. Lo abrió deliberadamente, tal como había hecho años atrás. Camila, ven acá. Ella se acercó confundida. Señor, quiero que veas esto. Don Esteban señaló el interior del cofre, donde había algunos billetes y monedas sueltas para gastos menores del jardín. Si tú fueras la muchacha codiciosa que creías ser hace unos minutos, tomarías este dinero sin pensarlo. Después de todo, según tu lógica, yo tengo mucho y no me haría falta. Camila retrocedió como si el cofre fuera veneno. No, señor, jamás haría eso. ¿Por qué no? Porque no es mío, porque usted me ha dado tanto ya, porque sería una traición a su confianza. Don Esteban sonrió por primera vez en toda la conversación. Ahí está la Camila que yo conozco, la que entiende que las cosas no se toman, se ganan. Cerró el cofre y se sentó nuevamente. ¿Sabes cuál es la diferencia entre pedir dinero para gastos innecesarios y robarlo directamente? Camila reflexionó un momento. ¿No hay diferencia? Exacto. En ambos casos estás tomando algo que no te has ganado, algo que no necesitas realmente. Rosa se acercó a su hija y la abrazó. Mija, yo trabajé toda mi vida limpiando casas ajenas para que tú pudieras estudiar. Nunca me avergoncé de mi trabajo porque sabía que era honesto, pero ahora veo que quieres vivir como los ricos sin trabajar como ellos. Mamá, tienes razón, he sido una tonta. Camila se separó del abrazo y miró a don Esteban. Señor, le pido una disculpa.
No tengo excusa para lo que dije. He estado comportándome como las personas que usted más desprecio. Don Esteban se acercó y puso una mano paternal en el hombro de Camila. Muchacha, todos cometemos errores. Lo importante es reconocerlos y aprender de ellos. Dime, ¿qué vas a hacer ahora? Voy a regresar a ser quien era antes. Voy a valorar lo que tengo en lugar de envidiar lo que no tengo. Y voy a pedirle perdón a mi mamá todos los días hasta que me perdone. Rosa sonrió entre lágrimas. Ya te perdoné, hija. Solo quiero que no vuelvas a perderte. También voy a hablar con mis compañeros de la universidad, continuó Camila. Les voy a explicar que no puedo acompañarlos a lugares caros, pero que podemos encontrar formas más sencillas de convivir. Don Esteban asintió con aprobación. Y si no entienden, tal vez no sean los amigos correctos para ti. Tiene razón. Los verdaderos amigos me aceptarían como soy. El sol había salido completamente y el día prometía ser hermoso. Los tres se quedaron en silencio, saboreando la reconciliación y el aprendizaje del momento. 5 años después, la Fundación Camila Torres había otorgado más de 100 becas a jóvenes de comunidades rurales. La organización, financiada por don Esteban, pero dirigida completamente por Camila, se había convertido en un modelo a seguir en todo el estado. En su oficina moderna pero sencilla, Camila revisaba las solicitudes de nuevos becarios. A los 26 años, se había convertido en una educadora respetada y una líder comunitaria. Su escritorio tenía una fotografía especial. Ella, Rosa y don Esteban, el día de su graduación universitaria. Esa tarde, Rosa entró a la oficina cargando una charola con café y galletas caseras. A pesar de que ya no necesitaba trabajar como empleada doméstica, había insistido en ayudar en la fundación como voluntaria. «Hija, llegó una carta muy especial», dijo Rosa entregándole un sobre elegante. Camila lo abrió y sus ojos se llenaron de emoción. «Mamá, es una invitación del gobierno del estado. Quieren darme un reconocimiento como joven destacada del año». «¡Qué maravilloso! Don Esteban se va a poner muy contento». En ese momento, como si lo hubieran invocado, don Esteban apareció en la puerta. A los 68 años, seguía siendo un hombre vital, pero ahora su rostro reflejaba una paz que no había tenido antes. «¿De qué hablan ustedes dos?», preguntó con curiosidad. Camila le mostró la carta. Don Esteban la leyó con una sonrisa que crecía con cada línea. «Camila, esto es extraordinario. Te lo mereces completamente. No lo hubiera logrado sin usted, don Esteban. Todo comenzó con su confianza en mí». Don Esteban negó con la cabeza. «Todo comenzó con tu carácter, muchacha. Yo solo tuve la suerte de reconocerlo». Se sentó en una silla frente al escritorio. «¿Sabes? El otro día estuve pensando en aquel día cuando cerraste mi cofre. En ese momento creí que te estaba poniendo a prueba a ti. ¿Y no era así? No. En realidad, la vida me estaba poniendo a prueba a mí. Me estaba preguntando si todavía era capaz de reconocer la bondad cuando la viera». Rosa sirvió café para los tres. ¿Y qué hubiera pasado si Camila hubiera tomado algo del cofre? Don Esteban reflexionó un momento. Probablemente me habría vuelto aún más desconfiado. Habría perdido la fe en las personas para siempre. Pero no pasó, dijo Camila. Y mire todo lo que hemos logrado juntos. Don Esteban miró por la ventana hacia el patio, donde varios jóvenes becarios estudiaban bajo los árboles. ¿Saben cuál es mi mayor satisfacción? No es el dinero que hemos invertido, ni siquiera las vidas que hemos cambiado. ¿Qué es entonces?, preguntó Rosa. Es que recuperé algo que creía perdido, la capacidad de confiar. Camila me devolvió la fe en la humanidad. Camila se levantó y se acercó a la ventana. Ayer vino una niña de 12 años con su mamá. Viven en una comunidad muy pobre, pero la niña quiere ser doctora. Sus ojos me recordaron a mí misma hace años. ¿Y qué le dijiste? Que si mantenía sus valores y trabajaba duro, encontraríamos la manera de ayudarla, porque creo que todo mundo merece una oportunidad. Don Esteban se unió a ella en la ventana. ¿Te das cuenta de lo que has creado? No solo una fundación, sino un círculo de esperanza que va a durar generaciones. Lo creamos juntos, corrigió Camila. Usted, mi mamá y yo. Rosa se acercó también. Y todos esos jóvenes que van a ayudar a otros en el futuro.
Los tres contemplaron el jardín donde florecían no solo las plantas, sino también los sueños de decenas de jóvenes. El mismo lugar donde años atrás una adolescente había tomado la decisión más importante de su vida, elegir la honestidad sobre la codicia. Don Esteban puso una mano en el hombro de Camila. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? ¿Qué? Que aquella muchacha que cerró mi cofre sigue aquí, exitosa, reconocida, respetada, pero con el mismo corazón noble de siempre. Camila sonrió y miró la fotografía en su escritorio. Es que aprendí que la verdadera riqueza no se cuenta en pesos, sino en vidas tocadas y sueños cumplidos. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de colores dorados. En la Fundación Camila Torres, como en la hacienda donde todo comenzó, el día terminaba con la satisfacción del deber cumplido y la esperanza de un mañana mejor. La historia había demostrado que un acto de honestidad, por pequeño que parezca, puede cambiar no solo una vida, sino muchas vidas, y que la generosidad verdadera no consiste en dar dinero, sino en dar oportunidades para que otros construyan su propio camino hacia el éxito. ¿Te gustó la historia de Camila y don Esteban? Esta hermosa narrativa nos recuerda que los valores como la honestidad, la humildad y la generosidad pueden transformar vidas de maneras extraordinarias. La decisión de Camila de cerrar el cofre en lugar de tomar lo que no le pertenecía no solo cambió su destino, sino que creó un círculo virtuoso que benefició a cientos de jóvenes. Si esta historia te inspiró tanto como a nosotros, no olvides darle like a este video y compartirlo con tus amigos y familiares que también necesiten recordar que la verdadera riqueza está en nuestro carácter. Nos encantaría saber qué opinas sobre la transformación de estos personajes y si conoces alguna historia similar en tu propia vida. Comparte tu reflexión en los comentarios y cuéntanos, ¿crees que todavía existen personas como Camila en el mundo actual? Si disfrutaste este contenido y quieres más historias que tocan el corazón y enseñan valores importantes, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video nuevo. Por cierto, nos da mucha curiosidad saber de qué país nos estás viendo. Escríbelo en los comentarios. Nos encanta conocer a nuestra audiencia internacional.